Hola a todos. Como os prometimos, estamos aquí Viviana Canalis, directora de la Escuela de Biodanza de Granada, y yo, María José, estudiante de la escuela de segundo curso de la Escuela Hispánica. Eh, y la propuesta de hoy, como ya os adelantamos, era hablar sobre la creatividad en el marco de la biodanza, ¿no? Hablábamos de explorar, crear y recrear nuestra propia vida, ¿vale? Y ya nos contará ahora Viviana qué es esto que nos plantea, aunque seguro que sabemos mucho de ello ya. Pero para comenzar, Viviana, si te parece, cuéntanos un poquito más sobre ti. Vas a ser nuestra didacta en el módulo de creatividad del fin de semana de 16 y 17 de marzo, que además el 15 tendremos también por la tarde una clase abierta con Lagri. Y bueno, ¿cuál es tu historia? Bueno, hola a todo el mundo. Me encanta esta posibilidad de estar juntos haciendo nuestro arte tan hermoso, Mm. ¿no? Que tiene que ver con vivir. Mi nombre es Viviana Canalís, soy argentina, nacida en Buenos Aires. Hace 17 años que vivo en Granada y he Buen venido lugar. dando algunas vueltas por este mundo, ¿no? En busca, en esto de explorar que hablábamos y que es una de las cualidades que tiene la creatividad, explorando dónde está ese espacio que me hacía bien, donde yo pudiera manifestar un montón de cosas que tenía dentro y a veces ni sabía, ¿no? Que ahí estaban. Pero había espacios que favorecían eso. Entonces viví en Brasil, que fue maravilloso, viví en República Dominicana, que fue maravilloso, y aquí en Granada la sensación es que encontré como un amor correspondido. Yo siempre amé los lugares donde estuve, pero aquí fue un amor correspondido. Sentí que yo daba y que Granada me daba. Entonces ahí Mm. pude generar un montón de cosas que en otros lugares no se dieron, ¿no? Así que actualmente dirijo la escuela de biodanza de Granada, fundada en el 2010. Y bueno, en esto de que me encanta, por ejemplo, a mí me hizo mucho bien esto que nos trae Rolando, de que no hace falta, o sea, que la creación es un don que tenemos todos, es una función, una capacidad natural que tenemos todos, ¿no? Yo siempre me sentí muy poco creativa, porque me comparaba con Mm. gente, no sé, ¿no? Con los que salen en la tele. Y desde ese lugar me sentía tan pequeñita, pero cuando Rolando dice que esto es una función natural y que estamos creando todo el tiempo y que lo más importante para nosotros en biodanza es crear nuestra vida tal cual nos hace bien, tal cual podemos expresar eso que tenemos dentro y que puede ser una forma tan bonita, tan sencilla, tan cotidiana, ahí me abrió, creo que, bueno, este potencial que yo tenía dentro, ¿no? Entonces, para mí lo más importante era esto, tener una vida linda. Te comentaba recién que tengo una casa linda, por ejemplo. Y esto fue parte, ¿no? de una creación que comienza con algo que imaginamos, ¿no? Ujú. Siempre, sí. Sí, así es. Es un Siempre proceso, desde... no es, Sí. ¿no? No es varita mágica, genio y ahí aparece todo. Es un proceso y también Rolando nos invita a que ese proceso sea vivenciado, que sea desde el corazón. Ahí nuestro arte, sea el que sea, va a tomar fuerza, va a ser significativo, especialmente para nosotros, ¿no? ¿Y cómo saber si ese proceso creativo va alineado con lo que somos, con nosotros mismos? Em, Hay algo que es así muy simple que esas acciones que vamos haciendo eh, nos están haciendo bien, nos están haciendo quizá crecer, nos están haciendo aprender y nos están gustando. Hay tendencias, ¿no? Venimos como, no sé, de una creencia quizá de que las cosas tienen que ser con mucho esfuerzo, eh, con mucho tiempo, y en algunos casos eso está bien y hace parte, ¿no? Pero no siempre.
no siempre. Y uno de los beneficios, digamos, de la creatividad tiene que ver con tener una mirada más amplia y poder, por ejemplo, ver que para cada situación puede haber 10 posibilidades diferentes como mínimo, como Mm. mínimo. Para cada problema, imagínate, para cada problema 10 soluciones. Ya nos reímos de los problemas. Pero Ya, y no ya solo es, para los problemas, no solo para ya los puede ser problemas, también para... Sí, claro, pero ya se puede tornar un juego en lugar de una sí. tragedia, como decía Mm. Rolando. A mí me encantaba Rolando que utilizaba también palabras muy fuertes, ¿no? Es una tragedia. Entonces, no, hay cosas que pueden llegar a ser un juego, que nos van a implicar, no sé, incomodidad muchas veces, quizá dolor en algunos momentos. Esto hace parte, ¿no? Hace parte. Pero que tenemos así un campo muy amplio como para poder movernos de formas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé. Em, ¿Qué sientes tú respecto, en lo personal, respecto a la creatividad? Con respecto, sabes que cuando yo era alumna, cuando yo tomaba clases en mis inicios, la línea de creatividad era para mí la más difícil, la que me conectaba con lo más desconocido, la que me daba más miedo. Yo empezaba a percibir por dónde venía la cosa y era como, ay, Dios mío, ya me doy cuenta, vamos a tocar esta línea. Y no lo hacía con nada de placer, ¿no? Porque había ahí una parte, yo creo que era como un miedo muy grande y una inseguridad muy grande, ¿no? Y esto que también trae biodanza, que es poder meternos en estas áreas de una forma tan dulce, tan amena, tan acompañada, que, bueno, que poco a poco se fueron disolviendo, ¿no? Esos miedos. Y algo que me gusta mucho es poder transmitir de alguna manera que todos somos creadores, aunque no lo creamos, ¿no? Que a lo mejor Mm. todavía no nos dimos cuenta, pero todos Claro, somos, al final, como creer es crear, si crees que no eres claro, creativo, pues creas al final un personaje que ni se permite crear, ¿no? claro, Y no entra en ese modo niño al que nos invita la biodanza con el juego, claro. con el grupo, ¿no? Porque ¿cómo venciste, o sea, cómo conectaste con ese coraje para poder ahondar en la creatividad, que era la línea que más se te resistía? Una de las cosas fue dejarme llevar por las propuestas, ¿no? Y Mm, entender que si bien a mí me estaba costando en ese momento, los primeros momentos, ¿no? Sobre todo, dejarme llevar. Yo a lo mejor podía hacer muy poco dentro de lo que yo consideraba que tenía que hacer en una danza, conformarme con ese poco. O sea, no me sentía tan a gusto, pero bueno, si hay poco ahora, me quedo con ese poco, aprovecho ese poquito. Y el tema es que en la medida que me iba entregando, iba apareciendo la espontaneidad, iba apareciendo la curiosidad, el deseo, ¿no? de explorar, de hacer movimientos nuevos, diferentes, permitirme la alegría, em, mm. salir un poco como de la mirada, un elemento muy terrible para la creatividad es el juicio, es la crítica. Y venimos, yo creo que todos, ¿no? Venimos no sé, de una sociedad que tiene una mirada a veces así muy, eh, ¿no? Muy estigmatizadora, que nos deja, ¿no? A veces venimos de No una es familia, suficiente, ¿no? Nunca es sí, suficiente. claro, que genera, en lugar de generar un movimiento, ¿no? de apertura, genera un cierre, una exigencia, una tensión, y desde estos Mm. lugares no se puede nada, no solamente no crear, sino no se puede vivir, no se puede vivir. A ver, Eh, yo personalmente como creativa, creo que hay que permitirse crear, básicamente, hay que abrirse a claro, crear hasta claro, con el miedo que puedes sentir.
claro, de ese poder, ¿no? O sea, hay veces que el poder creativo es tan tremendo Claro, que hasta asusta, ¿no? Porque de repente totalmente, empiezas lo que dices, ¿no? De tener el poder en la mente y ser capaz de materializar, ¿no? O sea, claro, y que si lo entrenas y te lo permites, llega un momento en que yo digo, ya me estoy metiendo en líos, aunque son líos bonitos, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo invitaríamos a personas que quizá no se permitan tanto crear a disfrutar con ello? ¿Por dónde empezarían? ¿Sabes que hay un elemento que me parece básico, básico, que tiene que ver con la confianza? Mi creatividad, en el caso de que esté bloqueada, y ya bueno, en el módulo vamos a hablar de esos aspectos, ¿no? que bloquean la creatividad, pero en el caso de que mi creatividad tenga algún bloqueo o alguna distorsión, yo tengo que buscar los ámbitos en los que me siento en confianza. No en todos los ámbitos me voy a sentir en confianza. Y esto es bueno que Mm, me dé cuenta y que lo respete, porque a veces quiero, no sé, quiero explayar, ¿no?, mi creatividad en ámbitos donde, no sé, en el bosque, rodeada de lobos, y mm, no se va a hacer fácil. Entonces, si yo tengo ya naturalmente como cierta, ¿no? No sé, no quería decir bloqueo, pero bueno, cierta inhibición, ¿no? Tengo que buscar los ámbitos. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando me siento muy cómoda, me he visto, ¿no?, que salen cosas de humor, como de desparpajo, de espontaneidad que no salen en todos lados. Y me lo mm, permito, porque no tienen por qué salir en todos lados, ¿no? Y la sí. confianza es un elemento muy hermoso. Y nosotros en biodanza la cuidamos mucho y la desarrollamos, ¿no?, en el grupo. Entonces, ese me parece un punto como muy clave para poder iniciar, confiar. Así también confiar en el lienzo en blanco o en esa hoja Mm, que también mm, asusta a veces a dónde irá mi trazo o qué sí. palabras Que está aparecerán. llena, que está llena de posibilidades, ¿no? Como decías. Totalmente, totalmente, Ujú, totalmente. Y algo que también me parece importante, a mí me gusta mucho esto de ensayo y error. O sea, mm, probar. voy a probar. Y otra cosa que a mí me fascina de Rolando, me fascinó siempre, fue esto que él decía: hagan 2 veces antes de pensar. Si nos quedamos Mm, pensando, ¿no? O sea, yo me veo a mí misma cuánto tiempo a veces me he tomado en pensar si está bien, si no está bien, si podría ser mejor, cómo hacerlo, y al final no hacer, sí, sí. ¿no? ¿Y qué pasa si, bueno, si hago igual un garabato? Si igual escribo 2 cosas que me parecen después de una, no sé, ingenuidad que no corresponde a este tiempo, y me miro, ¿no? Yo creo que en lo que creamos tenemos la posibilidad de vernos, Mm, y estamos nosotros todo el tiempo en desarrollo. No terminó, no mm. terminó. Puedo tener la edad que Afortunadamente. sea, exacto, pero a veces creemos, ¿no?, que ya soy una persona adulta, madura, y que y no, y seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, y lo más hermoso, seguimos descubriendo cosas en nosotros, Mm, ¿no? Hay tantas capacidades, tantas semillas, que, bueno, crear tiene que ver también con eso, con tener esta humildad de asumir que todavía hay mucho por conocer, y poder regar apropiadamente estas semillitas, ¿no? Cada uno necesita de repente una temperatura particular del agua para poder crecer. De ahí explorar, ¿no? De explorar Exacto. siempre. Y cuando hablamos de recrear, también sería recrearnos, ¿no? Con lo creado, ¿no? Claro, claro. En esto de que cuando hablamos de vida, la vida está en despliegue permanente. Entonces nosotros, ¿no?, como creatividad, crear nuestra vida. Esto es todo el tiempo. Y tengo la posibilidad de crear algo que puede a lo mejor
no gustarme tanto como creí que me podía llegar a gustar o hacerme bien o hacerle bien a otros. Y puedo modificar, puedo modificar. A veces Mm, lo vemos en artistas, ¿no? Muy conocidos. Yo estuve no hace mucho en Málaga, en el Museo de Picasso, y es muy, muy significativo ver cómo en cada etapa de su vida su obra va para un lugar bien diferente, mm, porque es mm, impactado por eso y eso es lo que él expresa. Entonces también nos pasa en la vida. Eh, a mí me encanta cuando escucho, ¿no? La gente que, no sé, que tiene una profesión, pero que en algún momento de su vida tiene también el coraje de decir, esta profesión ya no me está satisfaciendo, ya no muestra lo que yo soy o lo que quiero decir, y son capaces de hacer ese cambio, y me parece tan hermoso, ¿no? Y tan vital, tan lleno de vida, que mm. bueno, es una invitación que me hago a mí misma de estar atenta para seguir esos caminos que pueden cambiar todo el tiempo, ¿no? Sí, al final la creatividad, bueno, yo di una charla de creatividad y al final en italiano es creatività, que es crea tu vida, ¿no? Exacto, Y exacto, verdaderamente estamos creando continuamente, no claro, tenemos que ir a una obra de arte, o sea, nuestra vida en sí es una obra de mm, arte, es nuestra obra de arte, ¿no? Y, claro, y sí que si nos ponemos el listón muy alto, pero ahora mismo en esta conversación pues estamos creando algo único que no exacto. será, no se podrá repetir en las mismas condiciones, en el mismo lugar, a la Mm, misma hora, y esto es una creación, ¿no? Y cada sesión es cada sesión de biodanza es una creación, ¿no? Porque por mucho que el facilitador o facilitadora ponga los ingredientes, luego la vida está viva y te sorprende, claro, ¿no? Y algo que pensabas que iba a ir por un lado va por otro, ¿no? Y la vida va fluyendo y es esa maravilla, ¿no? De que todo se está creando en cada momento, ¿no? Ahora claro. mismo estamos creando, claro está. Y ya me has contado algunas cositas que te han llegado de Rolando, pero ¿qué aprendiste de Rolando respecto a la creatividad? ¿Cuáles serían tus grandes aprendizajes con él? Em, yo lo veía a Rolando como un mago, ¿no? Mi sensación era que era un mago, que él contaba con muchísimos elementos y cómo los iba moviendo para que eso tuvieran un efecto, ¿no? En particular. Una de las cosas que aprendí es la importancia de la mirada, por ejemplo, ¿no? Que él hablaba de la mirada de artista. Y luego ya en el módulo hay una parte en la que eh, dice, ¿no? Como ver y amar. Y crear tiene que ver con reunir de alguna forma esos elementos amados, así como un pintor va a reunir, ¿no? La tela en la que quiere pintar, los colores, el material, si van a ser acuarelas, si van a ser óleos. Eh, el escritor, ¿no? Va a elegir si sus relatos son extensos, si son historias, si son breves, si van por la poesía. Em, bueno, poder tener una mirada donde reunamos los elementos amados y desde ese lugar la creación de nuestra vida, ¿no? Que mi casa tenga los elementos que amo, desde no sé, mis colores, mis adornitos bonitos para mí. eh, esto hace parte. Y me encanta, por ejemplo, no sé, una de las definiciones de biodanza, ¿no? Que es, biodanza es una conjugación de ciencia, arte y amor. Ahí Mm. veo y me enseña cómo está jugando con elementos tan diferentes, ¿no? Como la ciencia, el arte y el amor, y unidos hacen esto único que nos une hoy, que es biodanza. Fenomenal. Bueno, sí, se habla de que la creatividad al final, una de las muchas definiciones, porque es algo tan difícil de definir, ¿no? Es que el arte de conectar diferentes cosas, ¿no? Puntos, Claro, personas, situaciones, y cuando empiezas a entrenar la creatividad, empiezas a ver conexiones continuamente en todo y es fantástico, ¿no? Porque abre ese abanico de posibilidades del que hablabas, ¿no? Qué ha ido pasando en tu propia vida?
hasta donde nos quieras compartir, Claro. por tener tan presente la creatividad. O sea, desde ese momento o incluso antes que te permites conectar con la creatividad, ¿qué ha ido ocurriendo que has visto? Ojo, es que cada vez que cuanto más conecto con la creatividad, más feliz estoy con mi propia vida. Claro, una de las cosas es, por ejemplo, mm, yo cuando era, bueno, hace mucho tiempo ya, mi sensación es que yo estaba como fija, ¿no? En algunas ideas, en algunas formas de ver, y a partir de biodanza algo empezó como a disolverse y empecé a tener como más deseo de explorar, ¿no? Entonces, en Mm, este explorar a mí me permitió conocer mucha gente diferente, ¿no? Bien diferente, que ha sido muy rica en mi vida, con la cual hemos hecho caminos, ¿no? Con algunas personas continuamos en ese camino, otros ha sido un instante, un tiempo, ¿no? Muy hermoso. En este explorar también, encontrar, me acuerdo también algo que decía Rolando, creo que lo dice en una poesía, busquen el lugar que los ama. Y también hubo un momento en que me atreví de alguna manera a explorar eso, ¿no? ¿Cuál es el lugar que me ama? Y como te decía, yo amé los lugares donde estuve, pero en muchos de esos lugares hubo como mucha dificultad y no se podía expresar la semilla que yo llevaba, ¿no? Hasta que aparecí aquí en Granada y ahí sí sucedió, ¿no? El crear los hogares, el crear la escuela para mí fue un hecho muy significativo, era un deseo muy profundo y tengo la imagen tan grabada de la primera vez que encendimos esa velita que nos nucleaba a todos, a ese grupo expectante, que no sabía bien qué iba a pasar, pero que tenía muchas ganas de hacer la formación, ¿no? Tengo muy grabado ese momento. Y bueno, y sigo teniendo deseos y sigo teniendo ganas de nuevos movimientos, ¿no? Y esto me muestra que, nada, que así es la vida. Y a mí me gusta mm. cómo es la vida. Leonardo da Vinci al final leí que vivía en una ciudad hasta que ya la exprimía al máximo y ya cuando consideraba que ya no podía sacar más de ella a nivel personal, ¿no? Pues se movía a otra, ¿no? Porque necesitaba que la Claro, ciudad le inspirara, ¿no? A esa creatividad tan potente que tenía, ¿no? Y claro, muchas veces pienso en Rolando teniendo su sueño, ¿no? Y conectando esa ciencia, arte y amor y sí, movilizando todas las maravillosas personas que se han movilizado y a todos los que nos ha llegado por capilaridad el sistema de biodanza y verdaderamente es magia, es magia. El sí, que estemos aquí es resultado de esa magia, ¿no? tal cual, Eh, ¿Qué cual, consejos sí. nos darías para darle rienda suelta a esa creatividad? Después de tu módulo, seguro que todos estaremos con la creatividad a flor de piel. Pero a día de hoy, ¿qué te vendría para cualquier persona que nos esté viendo? Porque no todos asistirán, aunque si queréis asistir, sois bienvenidos porque es un módulo abierto. Bien. ¿Qué consejos le darías a tu mejor amiga o amigo para decirle de verdad, da rienda suelta a tu creatividad porque qué es lo peor que puede pasar? Claro, claro, sí, me parece que uno de los puntos sería como probar, no quedarnos con las ganas, ¿no? Dar Mm, un pasito pequeño, sin exigirnos. O sea, puedo estar, o sea, en mi casa, sin miradas. Hay gente que tiene, ¿no? Que ha sido muy impactada quizá por la crítica. Entonces, buscar estos lugares que yo siento que son como seguros, ¿no? A mí me mm, gustaba mucho, por ejemplo, en mi casa, cuando yo era adolescente, yo ponía músicas, a mí me gustaban músicas diversas, muy diversas. Para mi edad era muy complejo poder compartir con gente porque, no sé, a los 14 años, quizá 15 años, hay una línea, ¿no? Todos vamos por ese lado, nos gusta esa música, el rock, por ejemplo, la música pop, pero a mí me gustaba también algo de tango y también me emocionaba el vals y también escuchaba música clásica o música sacra, ¿no?
Entonces yo no hablaba con la gente de lo que me gustaba porque era, ¿no? No encontraba Era muy... no resonancia, era lógico, ¿no? claro, pero en mi habitación, en mi casa, en mi lugar seguro, yo ponía un poco de cada una de esas músicas y las disfrutaba, las escuchaba, las bailaba, Ujú. hasta que un día aparezco en mi primer clase de biodanza y veo que ahí todos hacían eso. Todos danzaban, disfrutaban y bailaban de una diversidad muy hermosa de músicas. No había un solo estilo. Y bueno, ese fue el primer encuentro que yo tuve con biodanza. Este año, en el 2024, hace 30 años que estoy en biodanza. Y, Bravo. y descubro algo que me parece muy interesante. Recién cuando me decías esto de Leonardo da Vinci, ¿no? Yo siempre hacía eso, de ya, o sea, las cosas como que se acaban y me voy, se acaban y me voy, me aburro, me voy. Desde un lugar que después descubrí que era como con cierta superficialidad, ¿no? Porque cada cosa Ujú. tiene, o sea, podemos profundizar tanto en... Y a mí me encanta que podamos hacer eso, especialmente, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? A veces creemos ya acabada una relación y es que nos hemos quedado en una superficie. Y eso es una pena, porque a veces, ¿no? Es gente muy especial con la cual todavía podemos construir muchas cosas, eh, y, y cortamos ahí en búsqueda de lo nuevo. Lo nuevo es muy bonito y muy atractivo, ¿no? Pero también podemos encontrar cosas nuevas en lo que ya hay. Yo vivo en Granada, que es una ciudad pequeña, y no paro de sorprenderme, estoy todo el tiempo descubriendo algo. Yo tengo la sensación de que es infinita esta pequeña Mm. ciudad. Y a mí me gusta también pensar que mi gente amada es infinita, que yo soy infinita. Eh, Mm. y Qué que bueno, bello. agudizaremos nuestra mirada para poder llegar a eso. Sí, sobre todo porque si ya llega un momento en que encuentras ese lugar que te ama, ¿no? Pues seguramente puedas generar esos cambios que necesitas, porque es cierto que al final hay una parte de nosotros que a la que le gusta el cambio, que es muy atractivo, ¿no? Y generarlo de manera consciente, eh, pues al final te da una responsabilidad, ¿no? Respecto a tu vida, ¿no? No esperar a que la ciudad te sorprenda, ¿no? Sino dejarte Claro, sorprender, incluso sorprenderle tú a la ciudad, ¿no? exacto, exacto, claro, Sí. exacto. Sí, Bueno, sí, sí. entonces, ya para cerrar, ¿cuál sería la propuesta para los que vayáis a asistir, que sois muchos, a la Shakirán en el fin de semana 16-17? Ya nos queda pues este fin de semana, no el siguiente. El viernes, como os digo, haremos una clase abierta con Lagri, pero la propuesta de creatividad sería sábado y domingo, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta que nos tienes preparada como didacta, Viviana? Que yo personalmente estoy deseando Ay, qué bueno. comenzar. Una de las cosas que me gustaría, es que podamos jugar con aquello que amamos, ¿no? Como para poder, eh, encontrar estos puntos desde la confianza y la creatividad tiene que ver con eso. Si a mí me dicen, bueno, ahora mismo tienes que cantar, tienes que escribir, ¿no? Mi corazón empezaría a palpitar de tal forma y mi cabeza a moverse para tantos lugares que no podría, hacer una creación. Entonces, ir encontrando estos caminos desde los cuales sí, y el amor es una clave, ¿no? El amor es una clave. Y hay una imagen que me gusta mucho, que es y Rolando hablaba mucho también de eso, que es, él hablaba del paraíso, ¿no? Como del jardín, del Edén, y me gustaría que pudiéramos volver a ese jardín, ¿no? En ese jardín Oh, estaba todo, pero mm, eso fue creado por un creador y un creador que nos dio la capacidad de crear. Entonces, que podamos crear nuestro jardín. Hay algo también que me parece que a veces, esto también me lo digo a mí, ¿eh? A veces nos quedamos
más tiempo del necesario en algunos lugares donde no estamos a gusto, donde no estamos felices, y siento que esta herramienta esta línea, ¿no?, de la creatividad es la que nos permite justamente encontrar nuevos caminos, encontrar soluciones, como para no quedarnos ahí tanto tiempo. Entonces, por ahí va a ser, por ahí va a ser el caminito que hagamos juntos. Pues qué maravilla de propuesta el poder crear y recrear nuestro jardín del Edén personal, ¿no? Claro, Y bueno, yo ya solo darte las gracias, Viviana, por tu tiempo, por tu energía, por abrirnos a esta idea de que todos somos creativos, que es una capacidad humana y que verdaderamente tenemos todo lo que necesitamos. O sea, no hace falta tener un lápiz ni nada. O sea, con no, lo no, que no, llevamos puesto ya sí, tenemos la capacidad de crear y sí, eso es maravilloso, ¿no? sí, O sea, da muchísima esperanza el poder buscar esas soluciones creativas de las que nos has hablado a cualquier situación y explorar, explorar, crear y recrear nuestra propia vida e incluso invitar e inspirar a otros y contagiarles para que lo hagan, ¿no? Porque de alguna manera somos ejemplo de otros cuando nos permitimos crear, ¿no? claro, sí. Así Y que esto, y es muy bonito esto también, que podamos ver al otro, al otro como un ser que nos inspira en su movimiento, en su palabra, en tantas cosas, en su forma de vestir, en su forma de tratar a la gente, ¿no? Eh, que realmente el mundo que nos rodea sea inspirador, para hacer un mm, aporte a ese mundo que, no sé, que aspiramos, que soñamos, imaginamos, ¿no? Que es un mundo bien bonito. sí. Y además que no Eh, estamos solos. O sea que para no, crear ese jardín del Edén podemos co-crear con otros y sí, utilizar esta capacidad creativa para crear ese jardín que me ha encantado como propuesta y que deseamos compartir contigo en el módulo de creatividad, Viviana. Muchas gracias. con mucho gusto, allí estaremos. Gracias. Gracias a todos.